Hablamos ahora del reporte de registro global de cirugía de epilepsia pediátrica. Para esto necesitamos a Mónica Jones. Os cuento un poquito quién es Mónica. Ella es fundadora y directora ejecutiva de Pediatric Epilepsy Surgery Alliance. Ella es madre de Henry con hemimegalencefalia. Vivió en su propia piel la dureza de una epilepsia de difícil control, cirugía tras cirugía, el impacto de sus consecuencias. Ella y su marido frustrados por la falta de investigación, todo esto en Estados Unidos, ¿vale? Por la falta de investigación que les ayudara a comprender cómo ayudar a su hijo, fundaron originalmente The Brain Recovery Project para iniciar y financiar investigaciones para la neurorehabilitación. Luego, en 2017, expandieron un poco el alcance de la organización, que incluyera todas las cirugías de la epilepsia, ofreciendo una serie de programas postoperatorios. Hoy viene a contarnos los resultados de su registro global de cirugía en epilepsia. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Soy la fundadora de la organización que ahora somos la Alianza de Cirugía de Epilepsia Pediátrica. También soy la investigadora principal del registro de cirugías de epilepsia global pediátricas. Y ahora vamos a hablar solamente de qué el registro nos dice de la cirugía de hemisferectomía. Principiamos en 2011 y pues en ese tiempo, quién sabe, unos años antes, todos estábamos en Facebook, ¿no? Yo conozco a Martita por Facebook, hay una Florencia, muchas madres aquí en este cuarto por el Facebook, porque estábamos en unos grupos. El grupo de hemisferectomía en los Estados Unidos es 3,000 padres, 3,000. Hemimegalencefalia es casi 1,000 y el grupo de cirugía de epilepsia pediátrica es 4,000 padres y madres. Cada día estamos preguntando cosas. Y noté, pues hay unos temas, ¿no? Que de repente estábamos hablando de cosas que a mí nunca me ha explicado mi cirujano y yo tenía muy buena suerte. Uno de los cirujanos más famosos en todo el mundo, Dr. Booth, que habló del Gary Mathern, era el cirujano de mi hijo. Y me recuerdo cuando le sacó medio del cerebro a los 3 meses, es un cuento muy largo que lo voy a hacer bien pequeñito. Yo dije, pues, ¿ahora qué pasa? Y él dice, no sé, mira, la verdad es que no sabemos, ¿ok? Pues con el Facebook, de repente, los padres preguntando cosas como, ¿el crisis ha regresado? Las diferencias en las cirugías, problemas con la pubertad, así. Y es cuando decidimos, pues tenemos que colectar esta información en una manera que los doctores entienden. Porque si tú vas a un doctor y dices, ay, mira, una mamá en el Facebook me contó esto. Mira, ¿cómo van a decir? En Facebook. No, eso no es importante. La historia de tu hijo es importante. La historia de mi hijo es importante. Y lo tenemos que agarrar, capture it, con data por el registro. Si no, está olvidado completamente. Las complicaciones después de la cirugía ocurren porque los padres no tienen una mapa para prepararse de qué puede pasar después. Y yo hablé de esto este diciembre en el Congreso de los Cirujanos Neurológicos en Washington, D.C. Me invitaron para hablar de esto, que si no nos preparas de lo que pasa después, va a ser un problema en toda la vida si no sabes, si no tienes esa mapa. Y el registro te da simplemente una mapa para ver si voy a ir aquí, o si voy a ir aquí, o si voy a ir aquí. Por lo menos tienes una mapa que te puede ayudar. El registro está alimentado por los pacientes. Quiere decir que los padres responden a las respuestas, a las preguntas. Yo con el cirujano Dr. Ariafala trabajamos 1 año y medio, 2 años con las preguntas, averiguando cuántas preguntas tenemos, en qué son las áreas que son importantes para los padres. Los cirujanos quieren averiguar anatómico, vertical, parasagittal, hemisferectomy. Yo quiero saber si mi hijo me va a conocer después de la cirugía,
cómo va a aprender a leer, si va a tener hidrocefalia, todas estas cosas que nos preocupan como padres. Y después nosotros decidimos con quién dejamos la data. Primeramente, siempre una publicación, una literatura, porque los doctores leen la literatura, no me van a hablar a mí si yo le digo esto está pasando, tiene que ir en la literatura para que ellos lo puedan leer. El registro principió en 2019, antes del COVID, era un gran problema, y está aprobado por, se llama una Junta de Revisión Institucional. Es un grupo que averiguan que los derechos de los humanos están protegidos por el registro y está en el Internet. Recién lo trasladamos a español. Y el gran problema aquí en el EU es, tienes una ley muy fuerte que se llama the General Data Protection Regulation, que protege la data, especialmente a los niños, muy fuerte. Y estamos tratando de averiguar cómo el registro puede tener permisión para que ustedes también puedan contestar las preguntas. Para ahora las preguntas están contestadas por padres y madres en Australia, a los Estados Unidos y Sudamérica, primeramente Sudamérica también. Ok, esto está un poquito incorrecto porque estamos otra vez limpiando la data, se dice. Tenemos ahora más que 455 completado. Y yo con Dr. Fala tenía ese gran estudio que tú hablaste del HOP Study. Y estamos yo tratando de tener más que él tiene en eso para que le puedo ganar. Tenemos ahora más que 200, como 14, se llama data limpia, que no hay problemas con la data de hemisferectomía. Cuando yo hablo de hemisferectomía, estoy hablando de todas las cirugías hemisféricas, funcional, anatómica, endoscópico ahora están haciendo. 54 otras cirugías y muy bien 68 todavía que no han tenido cirugía, para que podamos averiguar ya cuando principie la cirugía cómo hacen los niños cada año. Cada año los padres regresan al registro y contestan otra vez las preguntas para que podamos entender cómo se desarrolla el niño después de la cirugía. Las condiciones que están en el registro que causan la epilepsia, hemimegalencephalía casi 50, displasia cortical más de 50, necesitamos más de encefalitis de Rasmussen, pero puedes ver como ese hemimegalencephalía es muchos niños, para nosotros no se parece mucho, pero cuando vas a la literatura no vas a encontrar un estudio con más de como 20 niños con hemimegalencephalía. Yo personalmente no he podido encontrar. Ok, buena noticia. 85% de los niños están libres de las convulsiones y como 61% las otras cirugías. 85% es un poquito menos para hemimegalencephalías, como 60-65%, y el stroke, el infarto, es más alto como 90%. Y la literatura de los doctores dice como lo mismo, como 85%. Esto es bueno, quiere decir que el registro está reportando lo mismo que los doctores entienden también con sus estudios. Ok, no pueden ver aquí abajo número de cirugías. Este es un slide que el doctor Fala ahora está usando cuando él va a congresos con neurocirujanos. Él usa este slide a explicar un problema. 62% de los niños han tenido una cirugía, pero mira, más de 24% necesitan una segunda cirugía, como 10% 3, mi hijo es 3, funcional, hemisferectomía,
revisión, cortar las conexiones y después un anatomical a los 3 años y medio. Tengo una amiga que su hijo está en 5 cirugías. Y quiere decir que el cirujano que está en el registro también va a hablar a los cirujanos diciendo, debemos hablar si la segunda cirugía debe ser anatomical. Principiar la conversación. Y así están hablando ahora. No han decidido, pero es una conversación tener con el cirujano, es que si vale la pena tener tantas diferentes cirugías. Hidrocefalia. Lo siento, lo escribí mal. Para mi hijo, la hidrocefalia más feo que las 3 operaciones de la hemisferectomía. Estamos en la revisión de la válvula número 7. Le han reconstruido el cráneo una vez para hacer más sitio para el agua y eso completamente se colapsó y han tenido que reconstruirlo otra vez. Ha perdido la visión en un ojo y le ha dañado el hemisferio que se queda. Generalmente en la hemisferectomía todos es 25%. Esto es otra vez lo mismo que dice la literatura de los cirujanos. Hay un estudio de 2014, 15 diferentes hospitales en los Estados Unidos que son 20% de los niños tienen hidrocefalia después de la hemisferectomía funcional o hemispherotomy y 30% después de anatómico. Pues el medio es 25%. Si el niño tiene hemianencefalia, son como 40% de los niños tienen hidrocefalia. Esto solamente para que nos preparamos como padres y madres que hay chance que tu hijo lo puede tener y que tienes que averiguar los síntomas en toda la vida. Otras cirugías más pequeñas es muy bajo, como 4%. ¿Cuándo se diagnosticó la hidrocefalia? El promedio es 16 meses después de la cirugía. Muchos cirujanos dicen, no, después de los 3 meses el riesgo es muy bajo. Nuestro registro no enseña eso, es como 16 meses. Y el mayor número de años después en nuestro registro es 5 años. Yo conozco niños 10, 15, 20, 25 años después de la cirugía que le diagnosticó con hidrocefalia. Quiere decir que tienes que estar pendiente de los síntomas en toda la vida del niño. El estudio de 2014 dice que después de los 8 años es plató. Sí, pero nunca se va permanentemente. ¿Entienden? Yeah, it plateaus, but it never goes away. The risk. Y solamente para ver los meses, puedes ver cuántos niños tienen más cerca la cirugía y después de 60 meses otra vez. Ahí están. Ok. Enfermedad endocrina. Esto era el primer estudio que hemos presentado yo con el endocrinólogo, doctor endocrinólogo que está que nos ayuda con muchas cosas que hacemos. Y presentamos esto en el Congreso de los Doctores Endocrinos. Ok. En ese tiempo teníamos 122 niños que han tenido cualquier cirugía y de esos 111 hemisferectomía. Y 1 en 10 de esos niños de hemisferectomía diagnosticado con una condición endocrina. Puede ser la pubertad precoz o un problema con sal, la diabetes insípido. A mi hijo eso era bien feo para él. 5 años después de la hemisferectomía anatómica, de repente la diabetes insípido. Y para un niño quien no habla, como mi hijo no me puede decir, me siento bien feo. Yo tenía que ir a la emergencia, algo le está pasando, pero no sabemos qué.
La pubertad temprano es 1 en 20 niños después de la hemisferectomía. Para nosotros 1 en 20 puedes decir, pues no es mucho, ¿no? 1 en 20. En la población general es 1 en 5,000. Es 1 en 5,000. Tienes que averiguar si de repente están principiando la pubertad temprano, ver a un endocrinólogo. Nosotros siempre decimos a los padres, a madres, después de la cirugía debes ir a un endocrinólogo 1 vez por año para que puedan chequear todas las hormonas a ver si todo está en normal. Mi hijo a los 9 años, un hombre, completamente un hombre, pero en el cuerpo de un pequeño. Yeah. Mala noticia, si también el niño tiene hidrocefalia después de la hemisferectomía, los chances son 1 en 3 que vas a tener una condición endocrina. 1 en 3. Se sube mucho. Ok. Aumento de peso excesivo. ¿Quién aquí dice que sus hijos después de la cirugía de repente pusieron mucho peso? Sí, son como 16% cuando teníamos solamente 111 niños, pero como hace 9 meses estábamos en 155 limpio data hemisferectomía, 27% de los padres dicen un peso excesivo. Al otro lado, 10% perdieron mucho peso. Algo está pasando con el sistema endocrino y los cirujanos con quien hablamos mucho piensan que posiblemente cuando el cirujano está ahí operando, que el hipotálamo no le gusta que le toques por nada, se pone como bravo, no le gusta. Y si mucho tiempo estás ahí, le tocas un poquito, que eso de repente le pone bravo al hipotálamo y de repente ya tienes problema con la endocrina. Para nosotros que ya hemos tenido la cirugía, solamente tienes que ir a un endocrino. Cada año vas para que chequean, para que sabes, tienes paz, que todo lo están chequeando. La neurorehabilitación, en 21 yo con unos especialistas de rehabilitación, hablamos en el Congreso de doctores de rehabilitación, lo siento. Y una cosa siempre, ¿por qué un niño camina después de la cirugía sin problema? Otros niños necesitan mucha rehabilitación. Hablamos un poquito antes de cómo está conectado el cerebro antes, eso es muy importante para saber. Es como medio de los niños necesitaban rehabilitación 1 a 5 semanas, a 72, 5 semanas o menos. 55, medio de los niños no necesitaban. Muchos eran muy jóvenes, muchos no lo ofrecieron, pero 15 y desde 2 años a 17 años no necesitaban, estaban al punto que podían salir del hospital. Lo vemos esto mucho y para un padre, pero ¿por qué a mi niño está tan afectado y otro puede caminar del hospital? Para mi hijo le tomó muchos años aprender a caminar, muchos años. Es porque los cerebros de los niños son diferentes. Esta mañana uno de los doctores hablaron de las conexiones del cerebro. Es porque eso también pueden tener problemas en el hospital. Esto es importante para los padres nuevos antes que vas a la cirugía, para que sabes, ruego que tu hijo va a caminar bien fácil después, pero tienes que estar preparada con tu mapa, que posiblemente vas a estar en el hospital mucho tiempo, como 5 meses. Eso te ayuda para preparar, cuidar a los otros hijos, pedir que al trabajo te dan más tiempo para estar en el hospital, porque a nosotros padres no nos gusta no saber, ¿no? Queremos saber todo. Uso de la mano contraria. 2% de los niños pueden usar las 2 manos fácilmente. 40% de los niños no usan completamente un lado y
Ningún niño puede usar la mano contraria independiente de la otra mano. Para mí es bien fácil, puedo recoger mi teléfono con esta mano, después con esta mano. Ningún niño tiene completamente independiente las dos manos. No quiere decir que es imposible, quiere decir que de los niños que están aquí en el registro, no hay ningún niño que lo usa completamente independiente. Yo creo que esto es importante para manejar las expectaciones que tenemos. Ya en los Estados Unidos, tener rehabilitación de las manos es como $5,000, $10,000. Estar ahí para que tratan de entrenar al niño para tener más función en la mano. Si sabes que el chance es bajo, no sé si vale la pena ir para 2, 3 semanas, $5,000, $10,000, pagar eso. No sé si es diferente aquí, si es gratis, si pueden ir, pero para nosotros es diferente. Y no siempre digo a los padres, mira, tienes que pensar si así quieres usar tu dinero para tratar de tener más función de esa mano. Casi 100% usan dispositivos ortopédicos en la mano, eso sabemos, ¿no? Ya, eso es fácil. Claro, porque tienen la contractura o la espasticidad. 80% usan dispositivos ortopédicos en los pies. Y recién el cirujano Taylor Abel, que trabaja mucho con nosotros, él también miró a todos sus pacientes y sus números son casi lo mismo de nosotros. Quiere decir que es bueno que lo que nosotros estamos descubriendo, también los doctores lo ven en su práctica. 200% con tiempo necesitan una cirugía de los huesos, músculos o nervios. Mi hijo está en la tercera cirugía, primero la cadera, después los 2 pies, después el pie derecho y ahora otra vez enseñarle a caminar, porque la contractura es tan fuerte para él que poner algo en el pie no trabaja, tienen que seguir de operarle a la pierna. Cuando tienen la cirugía, como 8 años después de la hemisferectomía, es cuando vemos que los padres ya están, los niños están con un cirujano ortopédico. Eso otra vez es una mapa para ustedes, que ya a los 8 años tienes que, yo que tú, un ortopédico cirujano cada año para averiguar la contractura, la espasticidad y prepararte que posiblemente a los 8 años, después de la cirugía, es posible que van a necesitar una cirugía. El primer estudio grande del registro era el año pasado con el cirujano de mi hijo Gary Mathern, y con mucho honor está en el Journal de Epilepsia, que es el journal que todos los doctores de epilepsia, los cirujanos, leen esto. Era un gran honor que estaba ahí. Y miramos cómo hablan, si hablan, y el reporte cognitivo de los niños que han tenido cirugía para crisis causada por la hemimegalencephalía. Puedes ver que los padres dicen, lo siento que esto está en inglés, que los padres dicen que cognitivamente como 15% son average. Sí, gracias. El lado izquierdo es más afectado. Los niños que le han operado el lado izquierdo más afectado con el cognitivo que del derecho, pero también hay niños con el lado derecho que también tienen significantes los problemas cognitivos. A ver si hablan. 14% después de la cirugía izquierda hablan bien como otros niños de su edad. 37% después de la cirugía derecha hablan bien como otros niños normales. No me gusta decir normal, neurotípico.
Y después cuando vemos a los niños que no hablan, mi hijo no habla, después de la cirugía izquierda 38% no hablan y después de la cirugía derecha 16% no hablan bien. Preguntamos si los niños pueden leer, los estadísticos muy bajos, pero tengo ideas de eso para ayudar. Después de la cirugía izquierda no hay niño que lee normalmente como un niño neurotípico y solo 33% después de la cirugía derecha hablan normalmente. Después de la cirugía izquierda, 60% de los niños no pueden leer y solamente preguntamos a los niños que deben leer si leen. Claro, no estamos preguntando a un niño de 1 año. Y después de la cirugía derecha, 17% no pueden leer. ¿Cómo estoy con el tiempo? 7 minutos, ok. Me olvidé un slide que presenté en el Congreso de Epilepsia Americano en 21. Era con un cirujano y un neurólogo y una famosa neuropsicóloga, Mary Lou Smith. Quiero hablarte de qué el registro dice de estas cosas. Si quieres sacar una pluma y un papelito. 83% de los padres reportan una hemianopia. Esto no quiere decir que 17% de los niños no tienen hemianopia, porque sabemos que todos lo tienen. Quiere decir que 17% de los padres no entienden el extent de cuánta visión ha perdido el niño. Esto es muy importante porque si tú como padre, como madre no entiendes los efectos de la cirugía, no lo vas a poder ayudar en toda la vida. Y esto me preocupa mucho. Estamos tratando de educar a los padres. Efecto de la cirugía en el procesando el auditivo. Auditivo, el procesamiento auditivo. Casi 20% de los reporten diagnosticados con ese problema. Pues claro, han sacado uno de los temporal lobe, el lobo temporal. Sabemos que pueden oír, los niños pueden oír. Los problemas que tienen es localizar de dónde viene el sonido, y las palabras como la M es diferente como la B, ¿no? Para nosotros es fácil, pero muchos de estos niños no pueden oír la diferencia. Localizar el sonido es muy peligroso si no lo puedes hacer, porque cuando cruces la calle, ¿qué haces? Ves para el auto y también oyes, tratas de oír el auto. Tienes que entrenar a los niños que no pueden depender 100% en cómo oyen. Y también a las profesoras en la escuela, cuando le estás enseñando a leer, que es posible que no entienden los diferentes sonidos que hacen las letras y también que le deben enseñar a leer en un cuarto sin ruido, sin otros niños gritando, que tienen ningún otro ruido que le va a afectar como oyen a las palabras. ¿Puedes imaginarte aprenderle a leer sin medio de tu visión y sin la habilidad de oír perfectamente? Es catastrófico, ¿no? Eso es porque los profesores tienen que entender nuestros niños para que le puedan ayudar más en la escuela. 44% de los niños no duermen bien. Esto tomó mi hijo 4 años a dormir toda la noche, bien difícil. 60% de los niños tienen constipación. No sabemos por qué. Yo personalmente pienso que es un problema que como el cerebro controla todos los músculos de digestión. Después de la tercera cirugía, mi hijo, el músculo que controla cuando el estómago, la comida va al intestino, se paralizó completamente para 3 meses. Que sabe qué pasa con los otros niños, pero es algo para saber, para que puedas ir a un doctor para averiguar cómo ayudarlos. Otra cosa,
Dolor de cabeza. ¿Cuántos niños tienen mucho dolor de cabeza? Casi 50% de los padres dicen que los niños tienen mucho dolor de cabeza. En los adultos que han tenido craniotomía, 30% reportan dolor de cabeza para toda la vida. Y también hay una literatura del doctor Delalande que él tenía un caso de que él piensa que cuando el hemisferio está desconectado, pero sigue teniendo convulsiones o crisis, no importa, es una isla, pero esas crisis causan dolor de cabeza. Y si le dan un poquito de medicamento de epilepsia, un poquito para calmar el hemisferio desconectado, que ya no tienen dolor de cabeza. Es una cosa para averiguar con tu neurólogo. Es todo que tengo para hoy día. Me olvido el más importante. Con todo que te cuento hoy día, todavía los padres 88% dicen que la verdad es que con la cirugía la vida se mejora bastante, sí.